Trabajo práctico de concentraciones. Vamos a resolver el práctico paso a paso. Te voy a pedir que mantengas el orden y elabores las tablas de datos que vamos elaborando en el proceso. Conforme vayamos encontrando algunas incógnitas, las vamos a guardar para posteriormente utilizarlas. Así que el orden es fundamental. Vamos con el punto 1. Se cuenta con 23 gramos de sulfato de sodio disueltos en agua hasta completar 250 mililitros de solución. La densidad de la misma es de 1,12 gramos por mililitro. Determinar todas las concentraciones. Peso en volumen, normalidad, molaridad y molaridad. Tenemos, supongamos, un recipiente y en este lugar tenemos 23 gramos de sulfato de sodio. Luego tenemos aquí una marca que nos indican los 250 mililitros de volumen del recipiente hasta ese nivel. Entonces agregamos agua hasta completar los 250 mililitros. Una vez que tenemos un volumen hasta ese lugar, cuando tenemos todo esto lleno, los 250 mililitros no son de agua, que es lo que habitualmente se tiende a pensar, sino 250 mililitros de solución, porque en este espacio está contenido tanto el soluto, que es el sulfato de sodio, como el agua, todo mezclado. Entonces tenemos 250 mililitros de solución. Vamos a hacer una tabla de datos únicamente para la solución. El volumen, como dijimos recién, es de 250 mililitros, la densidad de 1,12 gramos por mililitro y la masa no la tenemos. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer tiene que ver con la fórmula de la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Recordemos que la consigna del problema nos dice la densidad de la solución, porque dice la densidad de la misma. Y cuando nos dice la misma, está hablando de la solución, que es de aquello de lo que venía hablando el problema. Entonces tenemos la densidad de la solución y el volumen de la solución. Por lo tanto, si despejamos, pasando el volumen multiplicando hacia la izquierda, pasamos para acá multiplicando, quedándonos de esta manera la fórmula, vamos a calcular la masa de la solución. Eso es lo que tenemos que tener presente. Tengo la densidad de la solución, el volumen de la solución. Entonces, al despejar, lo que vamos a calcular es la masa de la solución también. Sustituimos el volumen por 250 mililitros, que es el dato que tenemos en la tabla, la densidad por 1,12 también, que es el dato que tenemos en la tabla, multiplicamos y obtenemos 280 gramos. ¿Por qué gramos? Porque mililitros se simplifica con mililitro y nos queda solamente gramos. Ahora pasamos a la siguiente parte del problema. Elaboramos a continuación una tabla de datos únicamente para el soluto. Del soluto sabemos la masa, conocemos la fórmula molecular y no conocemos los siguientes datos que son necesarios para calcular las concentraciones que nos piden. La masa molar, el número de moles y el número de equivalentes gramos. Vamos a comenzar con la masa molar. Para la masa molar tenemos en cuenta la fórmula molecular y extraemos los datos de la tabla periódica. Tenemos 3 elementos, por lo tanto, vamos a hacer una operación polinómica con 3 términos, una para cada uno de los elementos. En el primer término trabajamos con el sodio. Tenemos 2 átomos de sodio en la fórmula molecular, o 2 moles de sodio, si estamos trabajando con moles, cada uno con 23 gramos, que es un dato que sacamos de la tabla periódica. Entonces, tenemos 2 por 23, 46 gramos solo en el sodio. De azufre tenemos un solo mol, por 32 gramos cada mol, nos da 32 gramos. Y el último término, que se corresponde con el oxígeno, tenemos 4 de oxígeno por 16, que es su masa molar, en gramos, nos da 64. Sumamos estas 3 cantidades y tenemos la masa molar de esta sustancia, 142 gramos por cada mol. Y ponemos entonces, en la tabla podemos ir ubicando los datos para no perdernos y tener los datos siempre disponibles para cuando los necesitemos. Ahora podemos ya calcular el número de moles que tenemos. Masa sobre masa molar. Entonces tenemos la masa de soluto, que son 23 gramos, y la masa molar la acabamos de calcular. Dividimos 23 con 142 y nos da 0,16 gramos dividido gramos por mol, se va gramo con gramo y nos queda mol, claro, porque estamos calculando el número de moles. Entonces ya sabemos que tenemos 0,16 moles de soluto. Nos falta solamente la cantidad de equivalentes, que se calcula de esta manera. Tenemos el sulfato de sodio y hacemos la ecuación de disociación. Tenemos, si esto se separaría, nos quedarían 2 iones de sodio, cada uno con una carga positiva, y uno de sulfato con 2 cargas negativas. Para eso tenéis que recordar cuál es el mecanismo de disociación. Una manera fácil podría ser guiarnos por la valencia del sodio. El sodio tiene una valencia igual a 1, y es esa la carga, una carga positiva. Y como tenemos 2 átomos, ponemos ahí. Entonces tenemos 2 cargas positivas y acá 2 cargas negativas. Ese dato es muy importante para saber los números de equivalentes. Si acá nos dio 2, lo que nos indica es que el número de equivalentes gramos siempre es igual al doble del número de moles. Como habíamos calculado anteriormente, el número de moles es igual a 0,16. Por lo tanto, la cantidad de equivalentes va a ser el doble, ya que las cargas nos salieron igual a 2. 2 por 0, 16, entonces tendremos 0,32 equivalentes gramos del soluto en la solución. Ahora, una vez que completamos la tabla,
tanto la anterior como esta, podemos ya calcular todas las concentraciones que nos piden, solamente aplicando cada una de las formas. Vamos con la primera, porcentaje peso en peso, que es igual a la masa de soluto dividido en la masa de solución. Si nos vamos a las dos tablas de datos, tanto de la solución como del soluto, podemos encontrar estos valores. La masa de soluto era 23 gramos, la masa de solución 280. Gramo y gramo se va, hacemos la cuenta y nos queda la concentración 8,21% peso en peso. Porcentaje peso en volumen. Masa de soluto sobre mililitro de solución por 100. La masa en gramos y el volumen de la solución en mililitros. Sustituimos y traemos estos dos valores de la tabla también. La masa de soluto 23 y de solución 250 mililitros. Y nos queda 9,2% peso en volumen. A continuación vamos a calcular la molaridad, que es el número de moles de soluto contenidos en cada litro de solución. Por lo tanto se calcula N sobre los litros. Si vemos la tabla sabemos que tenemos 250 mililitros de solución, pero los queremos en litros. Para ello debemos dividir esta cantidad entre 1000. Y obtenemos 0,25 litros, que es el volumen de la solución equivalente a los 250 mililitros, pero expresado en litros. Sustituimos los valores N por 0,16, que es la cantidad de moles que figuran en la tabla, 0,25 en los litros, dividimos y ya tenemos la cantidad de moles por cada litro, o sea que la solución es 0,64 molar. Normalidad es el número de equivalentes sobre el litro de solución. 0,32 equivalente, que tenemos en la tabla, dividido 0,25 litros, nos da 1,28 equivalentes por litro, o sea que es una solución 1,28 normal. ¿Recuerdan que anteriormente dijimos que tenemos el doble de equivalentes por cada mol? En consecuencia, la normalidad también tiene un valor igual al doble de la molaridad, que eso es algo que podríamos haber hecho directamente. Sabiendo que hay 2 equivalentes gramos por cada mol, directamente la normalidad se puede calcular como el doble de la molaridad. O sea que si hacemos 2 por 0,64 también nos dará 1,28, que era el valor calculado con la fórmula. Vamos a la molaridad. Partimos aquí de la ecuación solución igual a soluto más solvente, expresadas las masas en gramos, porque las tenemos en gramos en la tabla. Igual después tenemos que hacer una conversión a kilogramos. Sustituimos solución por 280, soluto por 23, y el solvente es lo que necesitamos averiguar para calcular la molaridad. Despejamos pasando el 23 hacia la izquierda, haciendo la diferencia obtenemos 257 gramos de solvente. Que para calcular la molaridad necesitamos expresar esta masa en kilogramos. Por lo tanto, hay que dividir ese número entre 1000. Y así obtenemos 0,257 kilogramos. Ahora sí aplicamos la fórmula de la molaridad, que es número de moles de soluto dividido entre el número de kilogramos del solvente. Sustituimos N por 0,16, los kilogramos por 0,257, hacemos la división y obtenemos 0,62 moles de soluto por cada kilogramo, o sea que tenemos una solución 0,62 molar. Y ahí termina el primer punto.